Las que iban a subir, por favor, les presento. Una es Inmaculada Báez, este es su signo, y María Bao, de la Universidad de Vigo y A Coruña, respectivamente. Así va, tendrás que ponerlo en pantalla completa. Sí, pero ¿dónde está la presentación? Aquí, no. Estoy temblando, ¿eh? Y yo igual. Hala, espera. Listo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí después de todo el día. Somos una de las últimas presentaciones y se agradece que todavía tengáis ganas de escucharnos. Hemos preparado un Prezi y esperemos que funcione, pero si no funciona es por ser novatas en esto del Prezi. De todas formas, formamos parte del grupo de investigación de lengua española y de lenguas asignadas de la Universidad de Vigo. Hemos hecho este trabajo sobre el portafolio en lengua de signos con muchas ayudas. Primero con las ayudas de nuestras compañeras y de algún compañero también que nos anima en el Prezi. Hemos hecho también con ayuda de, sobre todo, los profesores, la directora, los miembros del equipo de apoyo a las necesidades especiales y al desarrollo lingüístico de dos colegios de Vigo, el Colegio Escultor Acuña y el Colegio, no de Vigo, de Redondela, el Colegio Reboreda. Sin el entusiasmo que nosotros le pusimos y la devolución de entusiasmo que nos dieron los profesores, sobre todo, y el apoyo de la dirección de los centros no hubiese sido posible. Tampoco hubiese sido posible sin la financiación del Ministerio de Educación y Ciencia y sin la simbólica, y digo simbólica porque esperamos bastante más, pero bueno, fue algo, ayuda de la Xunta de Galicia que nos ofreció el material que después nosotros hemos, esto sí que María se va a poner de los nervios, tuneado. Sí, hemos adaptado. Bien, voy a empezar la explicación. El trabajo que presento, en realidad lo presento en nombre de María. Somos la directora del trabajo fin de máster y la investigadora del trabajo fin de máster del posgrado Lingüística y sus aplicaciones que realizamos en la Universidad de Vigo, que tiene un módulo de lengua de signos. Quiere decir, todos los alumnos que tienen formación lingüística tienen la posibilidad de elegir un número relativamente elevado de créditos. Es opcional. Bueno, probablemente me he olvidado a más personas en los agradecimientos, pero a lo largo del trabajo irán saliendo. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto del portafolio y qué es lo que pretendemos? Bueno, nuestro objetivo fundamental era hacer más visible la lengua de signos. Algunas veces la mejor manera de hacer las cosas no es la línea recta. De repente estábamos estudiando los resultados del portafolio europeo de las lenguas en diferentes escuelas en Europa y cómo estaba constituido el diseño del portafolio europeo de las lenguas. Y nos planteamos que sería muy interesante hacer eso mismo,
adaptar el portafolio europeo de las lenguas a la lengua de signos. Este es el trabajo. Primero, el proceso de adaptación del portafolio europeo de las lenguas. Analizar en qué consiste el portafolio y presentarlo es el primer objetivo. El segundo, la adaptación y la aceptación por parte de los miembros de la comunidad del portafolio europeo de las lenguas. Y, en último lugar, hemos analizado los resultados, o sea, los cambios que se han producido a raíz de la implantación del portafolio. Los cambios en las actitudes lingüísticas, no solamente de los profesores, no solamente de los alumnos, sino también de las familias que han participado. Es, en líneas generales, lo que vamos a ver. Bien. ¿Por qué decidimos utilizar el portafolio europeo de las lenguas? Bien, el Consejo de Europa, en su defensa de una política de multilingüismo y multiculturalidad, pretende sentar las bases de esta multiculturalidad a través del portafolio europeo de las lenguas y los objetivos que señala como fundamentales son, en primer lugar, preservar la diversidad lingüística, en segundo lugar, promover la tolerancia lingüística, en tercer lugar, fomentar el plurilingüismo y, en cuarto lugar, asegurar la educación democrática de la ciudadanía. Estos principios a nosotros nos parecieron muy adecuados para poder reintroducirlos en las lenguas de signos, fundamentalmente porque aplicar el portafolio en contextos multiculturales haría que una lengua como la lengua de signos no pudiese ser considerada nunca como un problema, sino como una ventaja. El marco europeo y el Consejo de Europa consideran que la multiculturalidad y el multilingüismo son muestras que son bienes culturales que debemos respetar y preservar, y en esa política de cuantas más lenguas, más cultura y más posibilidad de acceder a nuevos conocimientos y más experiencias tendremos, fue en la que empezamos a movernos. La idea inicial del portafolio consiste en la fotografía que tenéis ahí, ¿no? En principio, tenemos portafolios adaptados a diferentes niveles, a primaria, a secundaria, y tal y como aparece ahí, bueno, hay algunos, el portafolio de infantil es una única unidad, ¿no? Bastante visual y bastante, bueno, después hablaré un poco más con detalle, y el portafolio de primaria ya tiene varios elementos. Hay portafolios para más edades, hay portafolios para secundaria, para adultos, etcétera. Como veis ahí, el portafolio tiene tres partes. Una parte a la que llaman pasaporte de las lenguas, otra parte dossier y otra parte biografía lingüística. Son objetos, son cuadernillos, son objetos muy atractivos visualmente y muy agradables. Y sobre todo están en diferentes lenguas, como se puede ver. Bien, como os digo, el portafolio básicamente está formado por tres elementos. Una biografía, que es donde los alumnos recogen las experiencias. Cuando los alumnos son muy pequeños, las experiencias las ayudan a recoger los padres o los profesores. Un segundo elemento, que es el dossier, que es en el que se evidencian los diferentes aprendizajes y que servirán como muestra para poder evaluar las competencias adquiridas. Y, por último, el pasaporte, que es el documento en el que se recogen los descriptores ordenados o clasificados por niveles, siguiendo los niveles del marco, que, como sabéis, van desde el nivel A1 hasta el C2. El portafolio europeo de las lenguas, además de ser un objeto bastante atractivo y que despierta bastante interés entre los profesores y entre los alumnos, es
un documento escolar. Aunque en principio fue elaborado como un documento individual y de hecho muchos alumnos lo utilizan de manera individual, sobre todo en las edades superiores, en las edades cuando ya son mayores, sobre todo portafolio de secundaria y de adultos, es un documento que se puede compartir y se puede utilizar en la escuela y por eso consideramos que la escuela era un buen medio para incluirlo. Pero además de ser un elemento que sirve para provocar la elaboración de tareas comunes relacionadas con las lenguas, el aspecto fundamental es que provoca la reflexión. Es un documento personalizado que provoca reflexión sobre el proceso de adquisición de las lenguas y, sobre todo, provoca también, nos sirve para establecer la evaluación individual en algunos casos, pero en otros la evaluación e incluso la coevaluación. El portafolio, en principio, parece que tiene mucho recorrido, pero el primer proyecto del portafolio surgió, tal y como tenéis ahí en la diapositiva, en el 2001. En el 2001 es cuando el Consejo de Europa publica el primer proyecto del portafolio europeo. En España se acreditan por primera vez en el 2004. Cuando se acreditan tenemos portafolios en gallego, en catalán, en euskera y hay portafolios, en primer lugar, en España, por ejemplo, se centra fundamentalmente en infantil, pero después van apareciendo de otros niveles. Aparecen portafolios adaptados a diferentes niveles, pero solo estamos en el 2004. En el 2004 todavía tenemos un portafolio que es un documento de formación y de información. Formación sobre aspectos de reflexión de lenguas y de información porque nos sirve de herramienta profesional y pedagógica para poder desarrollar estrategias que a su vez después permitan facilitar un mayor conocimiento lingüístico y una mejor manera de profundizar. Me estoy dando cuenta que quería haberos dicho un pequeño detalle. El portafolio, tenemos la primera publicación y la primera acreditación en el 2001, la primera acreditación en el 2004 y la primera vez que se implanta, porque desde que se acredita hasta que se implanta pasa algún tiempo, la primera vez que se acredita el portafolio en España es en el 2009. En el 2010, María Bao hace el trabajo de adaptación del portafolio, en el curso 2010-2011 hace el trabajo de adaptación del portafolio al portafolio de la lengua de signos. Y en el 2011-2012 tenemos el portafolio por primera vez en el Colegio Escultor Acuña. Quiero decir, la lengua de signos nos ha permitido ser innovadores. Quiero decir, introducir la lengua de signos no ha sido una desventaja, ha sido una ventaja para nosotros porque nos ha permitido ser innovadores y ofrecer a los centros a los que lo hemos ofrecido nuevas perspectivas. Me dicen que ya tengo poco tiempo y me parece imposible poder explicar todo lo que quiero explicar, pero el portafolio, la diferencia fundamental que tenemos con los demás portafolios es que nuestro portafolio incluye una lengua que tiene otra modalidad, pero nuestro objetivo fundamental ha sido mantener en todo momento el espíritu del Consejo de Europa y el espíritu que se mantiene en las demás lenguas. Hemos intentado aprovechar todos los recursos que nos ofrecía el Consejo de Europa y que nos ofrecían los portafolios. El gasto de adaptación ha sido mínimo, bueno, el trabajo manual de adaptarlas, pero hemos pretendido lo mismo que pretende el portafolio con las otras lenguas,
que las lenguas se visibilicen, que se visibilicen todas, que la lengua de signos esté en el mismo documento en el que está el inglés, el francés, el gallego y cualquiera de las otras lenguas, que no haya unas lenguas de primer orden y de segundo orden, sino que todas las lenguas estén en el mismo plano. Es, por lo tanto, una oportunidad para reflexionar sobre las lenguas en general, pero sobre todo aporta beneficios porque nos da la posibilidad de conocer una lengua que habitualmente en el ambiente escolar no estaba difundida. Quería explicar cómo ha sido la implantación. La implantación, en primer lugar, se hizo en el escultor Acuña. Se hizo junto con las otras lenguas que se estaban implantando o que se estaban enseñando en el centro, unas veces como primera lengua, otras veces como segunda lengua. No había diferencia, dependiendo de los niños, cada uno tenía su propio currículum y lo que había que señalar era si para ti la lengua de signos era primera lengua o segunda, pero formaba parte del mismo enfoque plural de diversidad lingüística y, por lo tanto, de riqueza cultural. Todos los niños de los colegios tuvieron acceso al mismo portafolio y todos los portafolios que distribuimos en el colegio, todos tenían la lengua de signos. ¿En qué hubo adaptaciones? Pues ahí lo tenéis. Hubo adaptaciones léxicas. Las adaptaciones léxicas fueron en algunos puntos difíciles. Había que asociar, pronunciar con signar. Entonces teníamos que retirar determinados términos como oír por entender, ¿no? Pero realmente no hay diferencia. O sea, los profesores no son conscientes de que están utilizando un portafolio diferente. Son adaptaciones mínimas. Además de las adaptaciones léxicas, también las hubo icónicas. Y, bueno, pues en algunos puntos tuvimos que hacer más presente la lengua de signos que otras lenguas. Por ejemplo, decidimos poner de vez en cuando, aparte de las manos para indicar signar, el alfabeto dactilológico para que de alguna manera se hiciera un poco más presente a la espera de que tuviésemos un sistema de escritura definitivo en la lengua de signos. Como veis, todos los niños tenían el portafolio, todos los niños tenían el mismo portafolio y las adaptaciones son las mismas. Optamos por el color amarillo para la lengua de signos, pero podríamos haber optado por cualquiera de los otros. En otros centros tienen otro color para la lengua de signos. En principio intentamos que todos los niños tengan el mismo color para que cuando vean el portafolio de los otros se identifiquen. Entonces, el amarillo para la lengua de signos, el verde para el francés, me parece que no, el rojo para el francés, el azul para el inglés, el verde para el gallego. También hubo adaptaciones en algunas escenas, ¿no? En algunos puntos cambiamos dibujos y ponemos niños signando o por lo menos que se vea movimiento de manos. Y como os digo, pues las adaptaciones se hicieron no solo en la lengua española, sino también en las otras lenguas que aparecen en el portafolio. Por ejemplo, ahí están marcadas las traducciones en inglés, ¿sí? Lo que pretendíamos era que todos lo usasen, que fuese una herramienta de uso y que fuese una herramienta que no hiciese diferencias entre sordos, oyentes, primera lengua, segunda lengua. Eso es una cuestión particular de cada uno de los niños y de las circunstancias de los niños, en qué contextos lo utiliza. Tenía un vídeo, pero bueno, creo que voy a saltar el vídeo. Ahí lo veis, ¿no? Los colores que utilizamos para cada una de las lenguas y fue absoluta normalidad. Tampoco pretendíamos pasar desapercibidos. Nosotros lo que queríamos era que se visibilizase bien la lengua de signos, que los profesores conocieran, todos los profesores, no los profesores del aula de educación especial. Queríamos que todos los profesores del colegio supieran que este niño era capaz de pedir ayuda para ponerse el pijama o era capaz de hablar 5 minutos en francés o en lengua de signos o en la lengua que los profesores supiesen que tenía estructura compleja y que los niños eran capaces de dominarla.
Y eso hizo que el resultado en las actitudes lingüísticas de todos los miembros de la comunidad fuese realmente llamativo. Se modificó la ideología, se modificaron las experiencias y se modificaron las creencias. Se modificó también el uso y la función de las lenguas. Cada niño tenía una lengua para determinadas cosas. Unos usaban la lengua para comunicarse con sus padres, unos usaban inglés, otros usaban francés, otros usaban otra lengua. La ley lo permite. La ley permite que haya diferentes lenguas. Una de ellas puede ser la lengua de signos y en ese sentido lo aprovechamos. No tuvimos ninguna crítica, ninguna censura en ningún momento. Una vez que el proceso empezó a funcionar, cada año se han ido adaptando más profesores, más padres, más alumnos. Ha formado como un juego más de la escuela. También tengo que reconocer, y eso María siempre lo comenta, que tenemos muy buen caldo de cultivo. Quiero decir, hemos ido a unos centros que ya tenían muchísimas actividades. Lo único que ha pasado es que en esas actividades se ha incluido también la lengua de signos. Quiero decir, no les hemos cambiado nada, no hemos cambiado nada. Solo hemos entrado dentro de los esquemas y le hemos ofrecido una caja con unos papelitos, ¿sí? Y eso ha hecho que cambiasen todas las cosas. La experiencia del escultor Acuña es muy interesante porque es un centro que ya tenía sordos y tiene excelentes resultados. Pero también, y voy un poco deprisa, pasando los datos, hemos entrado en otros centros. Hemos entrado en un centro que no tenía niños sordos, que tenía niños con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, uno de los niños tenía un problema de distrofia muscular y no iba a ser capaz de fonar. Entonces, hicimos la propuesta de la lengua de signos, tuvimos suerte, cayó bien y el colegio entero utiliza la lengua de signos. La lengua de signos la utilizan en el comedor, la utilizan en los juegos. Es una herramienta más, igual que aprenden canciones en inglés y a final de curso tienen que hacer presentaciones en gallego, en inglés, las hacen también en lengua de signos. Esto que en principio podría haber sido negativo es muy positivo porque ahora mismo en ese centro parece ser que hay posibilidades de que entre algún niño sordo, pero si en ese barrio hubiese niños sordos no necesitarían cambiar de colegio porque su colegio ya tiene formación en lengua de signos y podrían tener una vida normalizada, que en el fondo es lo que nos interesa. Tenemos algunas muestras de los resultados, tanto de las memorias que se han ocupado de hacer los miembros de apoyo de desarrollo del lenguaje de los dos centros, como las que han hecho las maestras en los cuestionarios. Como digo, las muestras son muy interesantes. Consideran que es una herramienta motivadora, que ha cambiado su concepción no solo de las lenguas, sino de cómo evaluar las lenguas, cosa que también nos parece muy interesante. Los niños ya no tienen que estar salvando escollos y errores, sino que estamos midiéndolos por el proceso de lo que van siendo capaces de hacer. Esto es lo que decía, por ejemplo, la coordinadora que tenemos aquí del portafolio en el Colegio Acuña. Hemos ganado prestigio de la lengua, hemos despertado curiosidad. Ellos quieren saber qué es lo que tenemos en las lenguas de signos y nos apoya la ley. Nos apoya la ley en defensa del patrimonio cultural. No los puedo comentar cómo han ido, pero son resultados, son datos cuantitativos que, como decíamos esta mañana, nos van dando pistas de cualitativamente cuáles son las situaciones. Hemos pasado de grupos reducidos con unos cuantos niños a, pues no sé, estamos hablando ahora mismo de 267 alumnos, que en primaria 80 alumnos, 22 profesores, no me parece ni nos parece que sea despreciable. Algunos con sordera, pero
no solamente no solamente la lengua de signos es válida para las personas que tienen sordera, sirve para muchos más. Creo que no tengo mucho tiempo y a lo mejor es interesante que nos hagáis algunas preguntas. Lo que sí nos gustaría, además de hacer constar que contar con el apoyo del colegio es fundamental, lo que sí nos gustaría era animaros a que intentaseis implantar el portafolio con las modificaciones de la lengua de signos. Evidentemente, estamos dispuestas a recibir todo tipo de sugerencias sobre más aspectos que deberíamos modificar, a discutirlas, a mejorarlo y, sobre todo, necesitamos el apoyo institucional de algunos centros, como por ejemplo el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos, para que el portafolio, incluida la lengua de signos, sea también acreditado y no solamente tenga la posibilidad de ser utilizado en algunos centros en los que los vamos implantando, sino que sea una aportación no solamente a las escuelas de Galicia, también a las escuelas y a los centros de toda España y, ¿por qué no, a Europa? Porque no tenemos conocimiento de que en otros centros en Europa se hayan hecho este tipo de adaptaciones. A lo mejor están, pero nosotros no las conocemos. Perdón por haberme extendido en exceso, es apasionante y a veces me pierdo. Lo siento por María, que lo tenía todo perfectamente estructurado. Estamos dispuestas a responder. Incluso creo que hay miembros del Colegio Acuña que también directamente podrían darnos muestras del trabajo. Pues gracias a vosotras.